Muchas gracias. Te damos honor, te damos gloria, mi Dios. Y queremos pedirte también que nos hables al corazón, que tu palabra, Señor, pueda venir, Señor, como ese aliciente que necesitamos, como ese bálsamo para las heridas. Señor, que seas tú hablando de manera particular a cada uno de los oyentes, de los que estamos en este lugar, Señor, pero también de aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales. Honramos tu nombre, Señor, te exaltamos, nos ponemos bajo tu cuidado y pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando, que la voz tuya, Señor, pueda oírse solamente en este auditorio. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy es acción de gracias por la salvación. Ahí en el encabezado de la versión Reina Valera 60 dice acción de gracias por los dones espirituales. Pero si analizamos lo que hemos leído, nos vamos a dar cuenta que el énfasis principal es la obra que Cristo ha hecho en el corazón de cada creyente. Los dones, pues, son las expresiones del Espíritu para poder edificar la iglesia. Han sido dadas por el Señor para que la iglesia pueda funcionar de una mejor forma. Pero el énfasis, repito, es el accionar de Dios a través de su Hijo. Nada ocurriría en la vida del creyente si el Espíritu Santo pues no hubiera impartido vida espiritual a la persona. Si el Espíritu Santo no hubiera hecho esa obra de convicción en cada uno de nosotros, no estaríamos en este lugar. Claro está que esto es una bendición múltiple. Lo que Dios hace en la vida de la persona es múltiple. No es solamente una cosa la que Dios ha hecho. Cuando nosotros estábamos sin Dios, cuando no le conocíamos a Él, pues en realidad nosotros hacíamos todo lo que se nos venía a la mente y andábamos de un lado para otro y nuestra vida pues era sin sentido, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando le abrimos el corazón, es ahí, hermanos, cuando la vida cambia de la persona. Nuestra vida cambió y según esa parte no debemos perderla de vista. Porque si hoy hablamos de bendiciones, si hoy hablamos de todo lo que el creyente posee, hablando espiritualmente, es gracias a la obra que Cristo ha hecho en favor de nosotros. Si nos alejamos de Cristo, esas bendiciones se pierden. Si lo dejamos a Él, todo lo que Él hizo en favor de nosotros sería en vano. No estoy hablando que el sacrificio de Cristo no tenga valor. Estoy hablando de la aplicación espiritual para cada persona. Entonces, hermanos, hay que considerar que todo lo que nosotros tenemos hoy ha tenido un precio. El énfasis de la salvación, muy bien lo sabemos que siempre decimos que es gratis. Y así es, ¿verdad? Porque la Escritura dice que el hombre o el ser humano no ha dado nada para ganar su salvación. No ha podido pagar, ni mucho menos lo podrá. Es un regalo de Dios. Pero la verdad es que a nosotros no nos cuesta, pero a Dios le costó todo. Él dio a su Hijo, dice la palabra del Señor. Ha dado a su único Hijo. Pensemos en cada uno de nosotros, los que somos padres, las que son madres, ¿quiénes darían a un hijo? Creo que difícilmente. Nadie quizás lo haría. Pero Él, hermanos, con su gran amor, por eso es que el apóstol Juan dice que Dios, hermanos, de tal manera mostró su amor para con nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito. Mirad, dice, el cual amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo, dice, no nos conoce porque no le conoció a Él. Y continúa el apóstol y dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Quiere decir que lo que hoy tenemos es el comienzo todavía de las bendiciones que se van a manifestar el día que Cristo venga por su iglesia. Cuando nos vayamos con Él a la patria celestial, ahí se verá la realidad de lo que el creyente tiene en Cristo Jesús. No sé cuánto nos alegramos en esta mañana, hermanos, pero el Señor ha preparado muchas cosas para el creyente. En esta carta a los Corintios vamos a ver en el capítulo 2 cómo se habla de riquezas que el Señor ha preparado para los creyentes. Y dice que nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu. Quiere decir que aunque todavía no veamos lo que está en el cielo, aunque todavía no estemos nosotros como literalmente pisando las calles de oro y los mares de cristal, pero por la fe nosotros sabemos que eso es una realidad. Entonces el apóstol dice que nos ha revelado el Señor por su Espíritu esas cosas que Él ha preparado. Cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, ni han subido, dice, a la mente o el corazón del ser humano. Entonces hay algo todavía, hay algo más allá. Pero en este pasaje que leíamos, se habla acerca de una acción de gracias. Esa acción de gracias debe de estar en el corazón de nosotros, siempre, cada día de nuestra vida. Normalmente, usted sabe que como creyentes, como hijos de Dios, elevamos acciones de gracias por ocasiones específicas. A veces hay una graduación, a veces hay un cumpleaños, hay un nacimiento, bueno, hay una dedicación de algo, de una casa, pudiera ser, del mismo templo a veces. Bueno, por alguna bendición que hemos recibido. Pero la acción de gracias principal que Dios quiere que nosotros elevemos a Él siempre es por habernos salvado. No hay cosa más grande que una persona puede recibir que ser perdonado de sus pecados. Porque todo lo demás quedaría en nada, hermanos. ¿De qué serviría el ser sanado de una enfermedad? Pero luego al final tenemos que morir físicamente. ¿De qué serviría que obtengamos un logro pero grande? Y al final, pues, servirá para esta vida. Es valedero y sirve para esta vida. Pero ninguno de todos los logros, ninguna de todas las cosas que podamos obtener en esta vida se puede comparar con lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. El día que Él vino a nuestra vida es el día más glorioso para nosotros. Y nunca debemos olvidar el día que Cristo vino a nuestro corazón, perdonó nuestros pecados y nos ha dado de su Espíritu Santo. ¿Cuánto le agradecemos en esta mañana por toda la obra preciosa que ha hecho en nuestros corazones? Ese día, el día que Él vino aquí, el día que Él vino a hacer habitación en nosotros, ese día, hermanos, las cosas cambiaron. Una vida sin sentido, una vida perdida, una vida encaminada a la perdición fue cambiada por una vida con propósito. De hecho, que la vida del creyente debe tener propósito. Si alguien está en Cristo y se siente todavía solo o sola y se siente que no sabe qué es de él o de ella en esta vida, hermanos, debemos pedirle más al Señor. Porque el cristiano ya no anda a la deriva. El cristiano ya no está con aquella inseguridad acerca de lo que será de su vida o qué será del futuro para él. Si bien es cierto que nosotros no sabemos todas las cosas, porque si me lo preguntan, ni siquiera yo sé qué es lo que va a pasar mañana, ni siquiera, mucho menos el próximo año. Pero la realidad es que el creyente ya no está con aquello de ¿y qué pasaría, verdad? Si esto o si lo otro, o cómo me voy a graduar, o cómo voy a obtener mi esposo, mi esposa, dirán los que son jóvenes. El que está en las manos de Dios, esas cosas son accesorias, esas cosas son secundarias, porque la palabra de Dios dice que debemos poner a Dios en primer lugar y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, hermanos, en las manos de Dios estamos completos, estamos seguros. Quisiera mencionar, para recordar un poco, que esta carta, primera a los Corintios, decíamos la vez anterior, fácilmente se puede dividir en dos partes. Eso es para motivos de enseñanza. La primera parte, del capítulo 1 al 6,
contiene el enfoque de Pablo en los problemas que la iglesia estaba viviendo. Habían algunos que habían llegado donde Pablo a informarle de los problemas que se estaban dando. Y él comienza a hablar de esos problemas. De hecho, que del siguiente mensaje, del versículo 10 de este capítulo 1 en delante, veremos cómo se describe cada uno de esos problemas. Pero luego, al llegar al capítulo 7, desde el 7 hasta el 16, se habla acerca de las respuestas que Pablo da a unas preguntas que los corintios le habían enviado por escrito. Usted notará cuando llega al capítulo 7 que dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, dice el apóstol. Y comienza él a contestar las situaciones que le habían planteado los corintios. Entonces esta carta, para ser entendida, debe ser vista así. Una iglesia carnal, una iglesia que a pesar de que había fluir de los dones del Espíritu, aún así todavía estaban en carnalidad, eran niños espirituales. El tener dones espirituales no garantiza que una persona sea muy espiritual. Por supuesto que no en todos los casos, ¿vale? No estamos hablando de que porque alguien tiene dones, usted dirá, entonces esa persona es carnal. No, no estoy diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que alguien podría incluso tener muchos dones y aún así todavía ser una persona carnal. Pablo corrige esa situación en esta carta y él les dice que ellos deben de cambiar esa actitud. Pero aunque la carta tiene elementos duros, que los vamos a ver acá, por cierto, problemas que los confronta así, de cara, sin ningún temor, él habla qué es lo que hay que hacer con los problemas. Pero aún así, él comienza con una nota positiva. Esta parte que hemos leído hoy es una expresión preciosa, que ni parece quizás que la carta va a tratar temas, pero así bien fuertes. Porque si usted nota, el apóstol eleva una acción de gracias a Dios que a uno lo deja pero asombrado. Veamos entonces, en primer lugar, el apóstol da gracias por el don de Cristo. Esa parte yo quiero enfatizarla y creo que es el centro del mensaje, el don de Cristo. Si hoy nosotros hablásemos de dones espirituales, de dones ministeriales, de dones de la gracia, eso no fuera posible si Dios no nos hubiera dado a su Hijo Jesucristo. Así que hoy Cristo habita por la fe en el corazón de nosotros, en el corazón de los creyentes. Miren lo que dice Pablo, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Miren lo que Pablo hacía. Daba gracias a Dios siempre por los corintios. Esta expresión no es única para la iglesia de Corinto. A cada una de las iglesias y las personas que eran dependientes, hablando espiritualmente del apóstol, las cuales él tenía una cobertura apostolar, él siempre les está diciendo, yo oro por ustedes, hermanos. Yo estoy siempre mencionándolos en mis oraciones. Y hoy dice él, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Pero mire lo que dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo da gracias por la gracia que les había sido dada a los hermanos. Él no comienza diciendo, hermano, yo le doy gracias a Dios porque ustedes tienen, ¿qué pudiéramos decir hoy que tenemos nosotros? Un vehículo, porque ustedes tienen una casa, porque ustedes tienen salud, porque ustedes tienen familia. No comienza Pablo diciendo eso. Él dice, doy gracias a mi Dios por la gracia que le fue dada en Cristo Jesús. Así que, hermanos, en esta mañana yo quiero dar gracias a Dios por esa gracia que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y tenemos que saber que cuando se habla de gracia, estamos hablando de un regalo. Para obtener ese regalo, no hicimos nada. No es que fuéramos muy hermosos, o que fuéramos muy limpios, o que fuéramos de una raza especial. Nada de eso. Hoy pues nosotros nos sentimos honrados, ¿verdad? Que nos digan nuestro apellido. Y en otras ocasiones hemos mencionado eso. Qué precioso es cuando a uno le dicen su nombre y cuando le dicen su apellido. No hay nada más feo a alguien que le desfiguren su personalidad diciéndole un apodo. En el mundo sí así es, ¿verdad? Cada quien tiene un apodo. Pero eso es cuestión del pasado.
es cuestión del mundo. Hoy somos hijos. No hay nada más precioso decir que hoy somos hijos y tenemos un padre. Quiere decir que compartimos la misma sangre, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Somos la familia de Dios. Eso somos hoy. Qué precioso, hermanos. Así que no importa que sean Martínez, que sean Sánchez, que sean Sura, que sean Rodríguez, ¿qué más? Aguillón, bueno, aquí hay de todos los apellidos, ¿verdad? Que habemos en esta congregación. No importa que seamos todos esos apellidos hablando en la carne, pero en la familia de Cristo, hoy somos la familia de Dios, dice el apóstol a los Efesios. Qué precioso, porque hermanos, los apellidos identifican a las familias aquí en la tierra, pero decir que somos de la familia de Dios nos identifica aquí en la tierra y nos identifica en el cielo. El día que vayamos a la patria celestial, según la Biblia, dice que Dios nos va a dar un nombre nuevo. Quiere decir que ese nombre ni nosotros lo sabemos hasta ahora. No sabemos qué nombre tendremos, pero Él nos va a llamar por ese nombre, dice. Y de seguro que en la parte espiritual el creyente sabrá cuál es su nombre. Sabrá el creyente, pero ese nombre nuevo es una incógnita para nosotros todavía. Pero dice que esa gracia que hemos recibido nos ha sido dada en Cristo Jesús. Quiero que veamos algunos versículos en Efesios 1. Aquí hay una tremenda riqueza, pero yo solamente quiero mencionar rápido algunas cosas. El apóstol eleva una bendición y dice: bendito sea, el versículo 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, oiga, en Cristo. Eso no debe de perderse. Es en Cristo la bendición. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí está el propósito. Nos ha escogido. Todas las riquezas que tenemos hoy en Cristo, la gracia que nos ha sido dada, incluye muchas cosas. Y en estos versículos, hasta el 14, se habla de muchas de ellas. Y quizás si la sigo mencionando, ahí se consumirá todo el mensaje. Pero dice que nos ha escogido. El versículo 5 dice que nos ha predestinado. El versículo 7 dice que tenemos redención en Él por su sangre. El versículo 9 dice que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. El versículo 10 dice que en Cristo ha reunido todas las cosas. Y nosotros quiere decir que estamos ahí en eso. El 11 dice que en Él asimismo tuvimos herencia. Mire qué preciosidad. El 12 dice que somos para alabanza de su gloria. El 13 dice que nosotros también, habiendo oído la palabra, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, fuimos sellados. Esa es una parte vital. El sello del Espíritu Santo. Y el 14 lo confirma, que dice que es como un anticipo. Es las arras, así como se le daba a una novia cuando era desposada, algo que garantizaba que de verdad el novio se iba a casar con ella. El Dios Padre nos ha dado ese anticipo y es su Espíritu Santo, porque cuando Él venga, como dije hace un rato, hermano, se verá consumada la salvación completa del ser humano. Este cuerpo mortal será transformado a la misma imagen de su Hijo Jesucristo y todos a una nos iremos para estar por una eternidad con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos bendecimos el nombre poderoso del Señor? Todas estas bendiciones, ¿verdad? Tendríamos que analizarlas, yo creo, ¿verdad? Por separado. Porque hablar de que hemos sido escogidos, hablar de que tenemos una herencia, hablar de que somos uno en Cristo, hablar de que nos ha sellado con su Espíritu, eso es algo pero impresionante. Cuando el creyente camina, hermanos, y piensa que no tiene nada y se siente como que nada hubiera pasado en su vida, es porque no conoce la Escritura. Pero cuando usted sabe lo que Dios ha hecho por usted, usted nunca vuelve a ser el mismo o la misma. Porque uno dice, Dios mío, ¿y quién soy yo?
Preguntarse eso no es pecado, ¿verdad? No para jactarse, sino para decir, Señor, ¿qué merecía en realidad? Si era miserable, si era pobre, si era necesitado, mas ahora la Biblia dice que nosotros somos los lavados con la sangre bendita del Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario. Hoy somos hijos e hijas del Dios viviente. Somos reyes y sacerdotes para Dios el Padre, dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos tantas cosas. Pero vea lo que dice. Dice el versículo 5, volviendo a 1 Corintios 1:5. Porque en todas las cosas, dice, fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. El apóstol se enfoca en dos cosas en el caso de los corintios. Esa riqueza, todo lo que nos ha dado en Cristo, menciona dos. Dice en toda palabra. Pregunto a la iglesia, ¿nosotros de manera particular hemos sido enriquecidos con la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Usted tiene en sus manos esa Biblia que tiene 66 libros. Y si usted va a cualquiera de ellos, el Espíritu de Dios que está en usted y que le ilumina para entender, le aseguro que no va a entender el 100%, ¿verdad? La totalidad, pero usted va a comenzar a sentir qué hermoso Dios le habla al corazón. Así que la palabra de Dios no ha sido revelada. La palabra de Dios ya no está oculta. Es más, en el Deuteronomio dijo Moisés que las cosas reveladas son para nosotros. Y toda esta palabra, los 66 libros, ya los fue revelado el Señor. Entonces quiere decir que lo que está oculto, como decía hace un rato, lo que está en el cielo, que todavía no lo hemos visto, eso no lo sabemos. Pero la palabra que ya nos fue dada, esa la conocemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en la comunión con Él, porque esa palabra tiene que cobrar vida para nosotros. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero hay algunos momentos que usted sabe que esto es palabra de Dios, pero usted lo lee y usted dice, no entiendo. No sé qué Dios me quiere decir ahí. Y aunque sea una promesa muy bonita, muy interesante, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pedir a Dios. Porque ¿quién es el que alumbra el entendimiento espiritual? Es Dios a través de su Espíritu Santo. Cuando Él nos hace reconocer que esa palabra no es que solamente fue dicha para otros, sino que es aplicable a mí, entonces es que la bendición viene a mi vida. Si usted solamente lee aquella declaración que el Señor dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Y usted dice, le dijo a los discípulos, dice a los 12 apóstoles, les dijo a los que iban a llevar el mensaje de salvación. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios estuvo con ellos. Pero ¿y conmigo? Nosotros somos hijos de Dios también, hermanos. Y cuando entendemos que las bendiciones no solamente fueron para los originales que oyeron la palabra, sino para todo aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador y que tiene su Espíritu Santo, entonces la palabra cobra vida. Digo yo, si Dios ha dicho que va a estar con sus hijos, con su iglesia, todos los días hasta el fin del mundo, entonces está conmigo. Quiere decir que no estoy solo. Quiere decir que no estoy desamparado, aunque los demás te menosprecien o te miren de menos, pero el Dios tu creador, el Dios tu salvador, Él siempre está contigo y Él siempre está para socorrerte y Él siempre está para ayudarte. El mundo no se ha acabado todavía. Entonces quiere decir que está con nosotros. Entonces, hemos sido enriquecidos en palabras, dice, pero en toda ciencia. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de conocimiento. Solo quiero que lea el capítulo 2, versículo 9 de 1 Corintios. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ama usted al Señor? Si le amamos, quiere decir que esas cosas que están preparadas son para nosotros. Si somos parte de su iglesia,
si somos parte de su pueblo, si somos parte de los que anhelamos que se manifieste el Señor. Porque la Biblia dice que la amada, la iglesia dice, sí, Señor Jesucristo, ven. Porque algunas personas no quieren que venga Cristo, hermano. Hay gente que no desea que Cristo venga. Principalmente aquellos que están en contra de Él, que son ateos. A ellos no les interesa nada, ¿verdad? Son gente contraria a la voluntad de Dios. Algunos dicen que van a guerrear incluso los ejércitos y cuando Él venga en los cielos van a querer detenerlo. Qué ilógico, ¿verdad? Contra el dador de la vida, contra el dueño de este mundo, lo van a querer detener, pero no podrán. Entonces, hermanos, hemos sido enriquecidos en conocimiento espiritual, pero el apóstol Pablo no solamente da gracias por el don de Cristo, sino también él da gracias por los dones espirituales, que hoy solamente los vamos a dejar mencionados. Miren lo que dice el versículo número 6. Así como el testimonio, dice, acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Ese testimonio de Cristo que dice que ha sido confirmado en los corintios y ha sido confirmado en nosotros, está hablando del aspecto pasado de la salvación. Como quien dice que nosotros deberíamos recordar el día que Cristo nos encontró. Cuando ese testimonio fue confirmado, las personas, le aseguro, que vieron el cambio que se ha operado en usted. A uno es que se le olvida a veces, ¿verdad? Y como que ya no somos igual de agradecidos. Si uno recordase siempre la forma de vida que tenía antes de conocer a Cristo y lo que hoy somos, siempre le daríamos gracias a Dios. Porque Dios ha hecho, hermanos, grandes cosas. Dice que ese testimonio ha sido confirmado de tal manera que nada os falta en ningún don. Quisiera ser usted así como era esa iglesia de Corinto. Me refiero a eso, que tenían los dones. Yo quisiera que nuestra iglesia fuera así, que nada nos faltara en ningún don. Cuando digo esto, lo digo con todo cuidado, porque cuando hablamos aquí en público debemos hacerlo con el debido respeto y también con el conocimiento de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Cuando digo esto, no me vaya a malentender. No estoy mencionando o queriendo decir que no hay dones. Si alguien habla desde acá al frente y dice que no hay dones, está equivocado. Porque cada uno de los que estamos en este lugar tenemos dones espirituales. Me atrevo a decir que no hay ni uno que no tenga un don. Si no tiene alguno de los 9 dones del Espíritu, tiene de los dones de la gracia, que se mencionan en Romanos 12. Le dejo de tarea que los lean. Romanos 12. O de los dones ministeriales, en Efesios 4. Entonces, algún don usted tiene. Eso es seguro. Ahora, cuando digo que nosotros fuésemos igual que la iglesia de Corinto, dice, nada nos falta en ningún don. Como quien dice, había abundancia de dones. Si usted dijera hoy, no es que yo tengo el don de misericordia, gloria a Dios, porque no todas las personas tienen ese don de hacer misericordia. Hay gente que le dijo, hermano, más destructiva que otra cosa. Y aún estando en Cristo, ¿verdad? Pero Dios no quiere que seamos así, hermano. Solamente el don de hacer misericordia, le digo que fuera mucho si Dios lo pone en mi corazón. Si pone ese don de hacer misericordia, una persona amorosa, hermanos. Ahora no digamos el don de ayudar a otras personas, que también he mencionado en Romanos 12. La profecía, la enseñanza, la exhortación, todo eso se menciona en Romanos 12. Me fui a esos porque alguien podrá decir, yo no hablo en lenguas. Son los dones espirituales que vamos a ver en 1 Corintios 12. Por eso se aflige, porque no habla en lenguas, porque no interpreta, porque no tiene profecía, porque no tiene el don de sanidad. Aunque Pablo dijo que hay que anhelar los mejores dones, esa es una realidad. Pero si usted no tiene esos dones, o si no tiene los dones ministeriales, dice, ay, pero yo ni predico. Yo no soy llamado a pastor, yo no soy llamado a evangelista, a maestro.
Por eso no se va a entristecer. Si usted tiene el don, repito, de hacer misericordia, con eso usted debe darse por satisfecho. Por supuesto que hay que anhelar más, ¿verdad? Y tendríamos nosotros que pedirle al Señor que su Espíritu Santo fluya en nuestra vida. Y si tengo el don de hacer misericordia, que más adelante Él me pudiera dar el don de fe. ¿Cuántos quisiéramos orar por el don de fe? Porque muchos quieren el don de milagros, ¿sí o no? El don de sanidades, pero no tienen el don de fe. Y entonces, ¿cómo se van a operar los milagros y las sanidades? El don de fe es la cabeza. Y cuando lleguemos a esos dones se va a dar cuenta. Lo vimos hace tiempo. Pero lo vamos a repetir, porque ahí vamos hoy. Entonces, el don de fe es clave. En cada uno de los 9 dones espirituales que se agrupan en 3 categorías, hay un don que es el principal. En los dones espectaculares, como se le llama, el don de fe es el principal. En los dones de revelación, que también son 3, el don de la sabiduría es el primero. Y en los dones, hermanos, de expresión o los dones vocales, como se le llama también, principalmente es la profecía. Así que es bueno considerar todo eso. Bien, entonces dice que los corintios habían sido enriquecidos en toda clase de dones, de tal manera que nada, dice, os falta en ningún don. Pero yo quiero enfatizar otra cosa ahí. La acción de gracias de Pablo no es solamente por el don de Cristo, por la bendición de estar en Cristo, por la bendición, hermanos, de los dones espirituales, sino también por la esperanza futura. La segunda parte del versículo 7 dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le esperamos a Él? Esperarle implica muchas cosas. No solo implica decir que sí le esperamos, porque con nuestra mente y nuestro corazón podemos estar convencidos de que Cristo va a venir, porque la Biblia lo dice. Pero anhelar su venida es estar preparados. Y creo que ahí es donde es el punto central para nosotros hoy en día. Porque dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, oiga esa palabra, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque hoy estamos en un proceso de santificación. Estamos en un proceso de constante limpieza, la cual la está haciendo el Espíritu Santo, la cual la hace la palabra de Dios, la cual la hace la sangre que ha sido derramada en nuestras vidas. ¿Cuál es el papel de nosotros entonces? El papel de nosotros es colaborar con el Señor. Si el Espíritu de Dios me redarguye, me hace sentir que algo no es correcto, ¿cuál es el papel mío entonces? Colaborar, ¿verdad? Y dejar aquella situación. Porque si somos verdaderos creyentes, es una realidad que el Espíritu de Dios nos toca y nos hace ver aquellas situaciones que no son correctas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ahí está el punto. Entonces, para ser irreprensibles delante de Dios, quiere decir que nosotros vamos a colaborar con el Señor. ¿Estamos esperando la manifestación? Dijimos que sí, ¿verdad? Pero hay que prepararnos. Yo quiero que vea por lo menos 2 pasajes. En Primera de Juan, capítulo número 3. Hace un rato le cité lo que el apóstol dice al principio. Pero quiero que vea lo que dice el versículo 3:3 de Primera de Juan. Porque dice que somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, y sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso lo sabemos. Pero el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿esperanza de qué? Esperanza de que Él venga, esperanza de su manifestación. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta palabra hay que leerla así, con las comas que tiene y con los puntos que tiene. Porque dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esperanza en Cristo, que va a venir,
luego está la coma y dice, se purifica a sí mismo. Responsabilidad del creyente. Porque quiero ser sincero con ustedes, yo soy de aquellos que predican que Dios es soberano y que Él salva y que Él hace la obra en el creyente. Pero este texto nos pone la responsabilidad a nosotros. El que tiene la esperanza en Cristo, dice, se purifica a sí mismo. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que nosotros ganamos nuestra salvación o que nosotros la podemos de todas, pero sí quiere decir que nosotros ponemos de nuestra parte. Que yo no puedo dejar ese vicio. Es que yo no puedo dejar de decir malas palabras. Es que yo no puedo dejar de hablar de otras personas. Mentiras. Esas son mentiras. Se le cree a una persona que no tiene a Jesús. A una persona que nunca se ha entregado a Él se le cree porque no tiene a alguien que le ayude. Pero usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Lo que pasa es que no queremos obedecerle a veces. Ese es el punto central. El Espíritu Santo, repito, vuelvo a la parte, me redarguye. El Espíritu Santo me contrista cuando sabe que estoy haciendo mal. Pero ¿qué hago yo? Ese es el punto importante. Dice que el que tiene la esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No es que yo me limpio, ¿verdad? Y que yo voy a quitarme todos esos pecados. No, sí quiere decir que colaboro con el Señor, tratando de obedecer su palabra. Eso es lo que está diciendo ahí. La voluntad. A una persona que se embriaga, no lo obligan. Sí le hacen burla a los amigos muchas veces. Y le dicen que es mujer, y le dicen que es aquí, y le dicen que es allá, y le dicen que le va a pegar la mujer, y le dicen tantas cosas haciéndolo sentir como que no es hombre. Y el otro que le tocan su ego, ¿verdad? Dice, ya te voy a demostrar que soy hombre. Trae acá. Y comienza, ¿verdad? Ya lo vencieron. Entonces, nadie se lo metió a la fuerza, ¿verdad? Lo amarraron. Claro, podrían haber algunos casos, tal vez, pero eso no se da normalmente. Que lo amarran, ¿verdad? Y ahí ya no pudo y le abrieron la boca y le metieron todo eso. Y así en cada situación, en cada pecado, no es que a uno lo obligan, sino que voluntariamente la persona decide si obedece a Dios o se satisface su mal deseo. Entonces, qué tremendo, hermanos. Pero veamos otro pasaje aquí mismo en la carta de Juan. También lo encontramos. Este pasaje que quiero que veamos está acá. Vamos a ver. Bueno, avancemos mejor entonces. Capítulo 1, versículo 7, decíamos de 1 Corintios, de tal manera que nada falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará, dice, hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sí, aquí tengo el pasaje. 2:28 es de segunda de Juan, primera de Juan, perdón. 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Hay que permanecer en quién? En Cristo. Y ahora, hijitos, de qué manera más preciosa que Dios nos habla. Permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Yo creo que ese pasaje hay que tomarlo con seriedad. Permaneced en Él, dice. El que no permanece, bueno, si tomamos las palabras del mismo Juan, el Evangelio en el capítulo 15 dice, se va a secar. Así como una ramita, dice que es cortada de la verdadera planta y se tira, se seca, dice, y al final se va a echar en el fuego. Entonces, si un creyente no permanece, se va a secar. En la venida de Cristo, dice acá, es como quien dice que se va a alejar, dice, avergonzado. El Señor no quiere eso para nosotros y por eso nos dice, hijitos, permaneced en Él. Hay otro pasaje que dice que debemos nosotros tener ese cuidado porque dice que si no, no vamos a recibir el galardón completo. Y finalicemos. El versículo número 9, 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios,
por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Yo creo que debemos descansar en la fidelidad de Dios. El que es infiel es el ser humano muchas veces. Como creyentes no deberíamos ser así nosotros. Sin embargo, la Escritura lo afirma, que muchas veces el creyente le es infiel a Dios. Pero dice que Dios es fiel. Ese que nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Yo creo, hermanos, que de manera de conclusión hay que decirlo, siempre hablamos de una comunión doble, una comunión del creyente con su Dios. Y esa debe ser base y clave. Cuando sintamos que ofendemos a Dios, rápido tenemos que pedirle perdón, porque esa comunión no debe ser interrumpida por el pecado. Rápido debemos tratar de restablecerla, pedirle perdón al Señor, sinceramente. Y la comunión, otra, es con su pueblo, en la cual debemos trabajar mucho. Como dijo un pastor muy querido, él decía, fácil es decir, hermanos, y tenemos comunión con los hermanos de Asia. Amén. Dice, son nuestros hermanos, los hermanos de Europa. Amén. Y los hermanos de Estados Unidos, ustedes creen que son sus verdaderos hermanos y los aman. Amén. Y aman a los hermanos de la congregación, compañeros de milicia. Ya no todos dijeron amén fuerte, ¿verdad? Porque a veces con los mismos que estamos cerca, con los demás cerca hay roces. Seamos sinceros, la familia, que es lo más amado para nosotros, lo más preciado, son los con que uno tiene dificultades, porque nos conocemos tanto, estamos todo el tiempo juntos y a veces son los con los que uno tiene roces. Entonces la familia de la fe es similar. No es que esté diciendo que vivamos en problemados, ¿verdad? Pero para decirles que no es extraño, nos apreciamos tanto, nos conocemos tanto, que en un momento quizás nos pasamos en alguna palabra con algún hermano aquí o con alguna hermana, creyendo que nos conocemos tanto y le dijimos una palabra a la hermana que le ofendió o al hermano. Hay que pedirle perdón, ¿verdad? Porque la comunión no debe ser rota. Uno de los principales elementos para caminar bien en el Señor es la comunión. ¿Cómo se va a gozar usted si tiene una situación con otra persona? No se va a gozar igual. Le va a impedir, ¿verdad? Le va a impedir. Así que la comunión a la que nos ha llamado el Señor es con Él y con los demás hermanos. Que Dios nos guíe y nos ayude en este trabajo que hacemos para la honra y para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Padre amado que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Esa acción de gracias, Señor, que tu siervo, el apóstol, elevaba, Señor, por aquella iglesia de aquel tiempo. Hoy también nosotros, Señor, queremos darte las gracias porque tú nos has enriquecido, como dice tu palabra hoy. Nos has dado, Señor, dones preciosos y lo más grande que tú has dado, Señor, es a tu Hijo Jesucristo. Hoy nosotros queremos agradecerte por la gracia, por ese favor inmerecido, por haber entregado, Señor, a tu Hijo en la cruz para pagar por los pecados nuestros. Hoy reconocemos, Señor, que sin Él no habría razón para nuestra vida. No estaríamos hoy diciendo que somos felices, que somos hijos de Dios. Pero también, Señor, gracias porque tú nos has enriquecido con toda clase de dones. Como lo veremos en esta carta, tú quieres, Señor, que tu iglesia tenga el fluir de los dones, que haya edificación de los unos para con los otros. Y tú nos has, Señor, bendecido, nos has enriquecido también, Señor, con esa esperanza que no nos avergüenza, como dice, Señor, tu palabra. Una esperanza viva, una esperanza, Señor, que está basada en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos. Padre, ayúdanos y enséñanos a esperar a pesar de las dificultades. Cuando vengan enfermedades, cuando vengan problemas, cuando vengan, Señor, amenazas, enséñanos, Señor, a depender de ti siempre, mi amado. Que nuestra esperanza esté intacta, que nuestra esperanza sea siempre firme, a pesar de que veamos que todas las cosas son negras, que son contrarias, que son negativas.
Enséñanos a esperar en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria.